Dios. Le damos lectura a la palabra del Señor. Lucas capítulo 17. Lucas 17. Dice la palabra, vamos a leer esa porción de la palabra. Las porciones de la palabra, sabéis aquello que habéis estudiado, algún que otro discipulado, cuando hay Biblias que no lo tienen, otras sí, que tienen sus títulos y va introduciéndote, ¿verdad?, a ese contexto, se llaman perícopas, perícopa. Y vamos a leer esa perícopa que la mayoría de nosotros conocemos, que trata de los 10 leprosos, que quiero leer en esta mañana y de manera sencilla, pero sencilla desde el punto de vista de que lo importante es lo que el Espíritu Santo te va a decir a ti, amén de lo que yo te pueda decir, es lo que el Espíritu Santo nos quiere decir en esta mañana. Dice el verso 11, Lucas 17, verso 11, dice: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 leprosos, hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz, diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús, dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? ¿No fueron 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Este texto, aquello que lo conocemos, podríamos llevarnos un rato, un buen tiempo, compartiendo de la escena en la cual nos podemos encontrar en este texto. Hay una escena, lo cual Jesús está haciendo un viaje, ¿verdad? Está de viaje misionero, podríamos decir. Predicación, sanidad, liberación, predicación del reino de los cielos, y se va a encontrar a 10 hombres que evidentemente tenían una de las peores enfermedades que había en aquellos tiempos, de las peores enfermedades que había, por no decir la peor, de las peores enfermedades que había en aquellos tiempos, que era la lepra. Yo podía ahora sacar ciertos detalles, hablar de los samaritanos, hablar de esto, hablar de aquello, pero nos llevaríamos un tiempo. Y ahora mismo no tenemos ese tiempo, ¿no? Pero sí quiero deciros algo, querida iglesia. Estamos sufriendo de un momento muy peculiar, ¿no?, en la historia de nuestras vidas, ¿no? Estamos viviendo lo que se está llamando fatiga pandémica, ¿no? Esa fatiga pandémica, donde muchos ciudadanos están cayendo en depresión, en ansiedad, etcétera, etcétera, etcétera. Por esto y por la causa de esto que estamos viviendo, hay ciertas enfermedades muy graves, crónicas, que se están quedando retrasadas y ahí en un rincón y no están siendo atendidas. Es decir, estamos sufriendo de momentos muy complicados a nivel sanitario, de salud. Estamos viviendo momentos muy difíciles. Las cosas que están a nuestro alrededor, que comemos, que respiramos, que estamos, hay cosas que nos causan enfermedad.
nos causan enfermedad. Pero a la vez nuestro cuerpo, como un cuerpo natural de carne, se enferma de una manera natural. Nuestro cuerpo se enferma. Y hoy se puede venir a la mente hoy cualquier tipo de enfermedad grave y crónica que tú hayas podido ver acontecer, algún que otro familiar, ¿verdad? Quien no ha tenido un familiar con cáncer, algunos se han ido y otros no, y otros están, y Dios ha hecho un milagro en su soberanía, descansamos, Él es Dios. Él es Dios, no tenemos que entrar en ese debate porque entonces mal lo llevamos. Él es Dios, Él es soberano y hace conforme a su voluntad. Tenemos que respetar su voluntad porque Él es Dios y nos debemos a Él. Son sus designios, son sus principios, es su soberanía. Pero hay enfermedades mortales hoy en día, y aquí tenemos algún que otro hermano que ha sido sanado milagrosamente de células cancerígenas. Por ejemplo, ahí está Goya, ahí está Mai, en fin, hay hermanos que han sido sanados, ¿verdad? Pero en el contexto que nos estamos moviendo, era una enfermedad incurable, totalmente incurable. Dice que Jesús, permitidme dar algunos detalles, iba de Samaria, que hace frontera, Samaria hace frontera con Galilea, y no hay ninguna región entre ellas. Al norte de Galilea y Samaria dice que se encuentra Judea al sur, que es de donde era Jesús, y donde se encuentra Jerusalén. La región de Samaria, junto con los samaritanos, sabéis que no eran aceptados por el pueblo judío, porque siglos pasados se habían mezclado, razas se habían mezclado, judíos con árabes, y de ahí había salido, ¿verdad?, en los tiempos de Nehemías, de Esdras, cuando el cautiverio babilónico, y se habían mezclado, y de ahí habían salido los samaritanos. Para los judíos, los samaritanos eran prácticamente despreciados en aquellos tiempos, por ser un pueblo mezclado y con una religión mezclada. No tenían una religión pura. En los versículos 12, 13 y 14, al entrar en una aldea, Jesús dice que se encuentra, le salen al encuentro 10 leprosos y se paran de lejos, porque un leproso no se podía acercar a nadie. Era un apestado totalmente. Hoy en día le debemos a la medicina moderna de que muchos entre nosotros sepamos acerca de esta enfermedad que trata la palabra de Dios, la lepra, en este lugar, la lepra. Y muchos de nosotros solo sabemos lo que la Biblia dice acerca de ella, amén de lo que la ciencia ha podido investigar, y muy poco acerca de la lepra, aún en este siglo que estamos viviendo. Si viviéramos en aquellos días, supiéramos aún mucho más de esta enfermedad que hoy en día. Supiéramos que la enfermedad de la lepra era la más temida en los tiempos bíblicos, la más temida en los tiempos bíblicos. Decir he sido contagiado de la lepra era la muerte segura, ser un atestado seguro, un marginado seguro, nadie quería nada contigo, te tenías que ir fuera de la ciudad, fuera de los pueblos, a los lugares apartados. Es decir, un apestado. Era una enfermedad mortal, incurable y sin esperanza. Las personas que eran encontradas con esta enfermedad eran aisladas totalmente de la sociedad, no podían tener ningún contacto con nadie. En los escritos rabínicos dice que nos encontramos muchos remedios para otras enfermedades, pero ninguno para la enfermedad de la lepra. No había remedios. Los rabinos decían que tratar de curar la lepra era como levantar a alguien de la tumba. Era algo tremendo la enfermedad de la lepra. Una enfermedad horrorosa. Era llamada la enfermedad de Hansen y toma el nombre del doctor noruego que descubrió algo sobre esta enfermedad en 1873 como la bacteria que causa esta enfermedad. Hay varios tipos de lepra y todas tienen que ver especialmente con la piel, por lo que algunas traducciones la llaman enfermedad
eruptiva de la piel te se cae a trozos. Manos, cara, nariz, boca, ojos, ceja. La piel se te va cayendo a trozos. Era algo... hay un texto como el texto de cuando nos encontramos a Lázaro y el rico, ¿verdad? Que también nos habla el Evangelio de Lucas, que dice que estaba lleno de llagas y que los perros venían y le lamían las llagas, pero no dice el nombre de la enfermedad y se supone que esta enfermedad era la lepra. El peor tipo de lepra le seguían los síntomas como manchas descoloridas en la piel, en la frente, en la nariz, en las orejas, en la mejilla, en la barba. La lepra poco a poco se iba pasando a los órganos internos, y lo que aparentemente solo se veía en el exterior también ocurría interiormente. Por dentro te iba destrozando poco a poco. Era muy temido por la gente de la antigüedad. Terribles resultados que producía. Además era contagiosa a un 100%. En pocas palabras, dice que si una persona notaba que aparece alguna mancha en sus cabellos o en su cara, inmediatamente, como dice el texto, en estos tiempos tenía que ir al sacerdote para que el sacerdote le dijera si era lepra o no, y lo que tenía que hacer, apartarse, y dónde tenía que marcharse. Esto lo recoge muy bien el libro de Levítico, el capítulo 13 y capítulo 14. Si queréis un poquito más de detalle, ahí el Levítico lo va a decir. El sacerdote entonces revisaba al leproso si era lepra o no, y si se encontraba de que era lepra, lo tenía que poner en cuarentena. Y después de esta cuarentena, como ahora cuando alguien coge el COVID o le da un positivo, la PCR, se tiene que poner en cuarentena. El sacerdote miraba y lo ponía en cuarentena. Si después de la cuarentena seguía con los síntomas, lo mandaba a las cuevas, apartado, a las cavernas, y que nadie estuviera con él. Dice que en la antigüedad también se llegó a conocer como enfermedad leonina o elefantina, por la deformidad que tomaba las facciones de la cara. La persona que era declarada leprosa y excluida de la sociedad inmediatamente, el Levítico lo recoge el capítulo 3 y dice: y el leproso en quien hubiere llaga llevará vestidos rasgados y su cabeza descubierta, y embozado pregonará. El leproso tenía que pregonar por donde iba: inmundo, inmundo, para que todo el mundo supiera la enfermedad que portaba. Inmundo, inmundo, todo el tiempo que la llaga estuviera en él, será inmundo, estará impuro y habitará solo fuera del campamento, será su morada. Levítico capítulo 13, verso 45-46. La persona llevaba vestidos sucios, rajados, se cubría la boca e iba anunciando: inmundo, inmundo. Era como si anduviera anunciando su propio servicio funeral. Era como si fuera moralmente y éticamente muerto, pero todavía viviendo. Con este trasfondo que acabo un poco de mencionar, es que llegamos a lo que dice este texto de Lucas, que yendo Jesús a Jerusalén pasaba entre Samaria y Galilea y vio a estos hombres. La Biblia dice que iba a Jerusalén y este era su último viaje a la ciudad de Jerusalén. No se sabe el lugar exacto donde sucedió esto, pero era en la frontera de Samaria y de Galilea. Era un área de muy pocas poblaciones donde podrían habitar los leprosos. Jesús era bien conocido en Galilea, evidentemente, era su lugar de nacimiento en aquella zona, fue su lugar donde estaba el centro de su ministerio, que fue especialmente Capernaum. Fue el lugar donde hizo la mayoría de sus milagros, así que era muy popular allí. Jesús era un hombre conocido por aquella zona. Los leprosos conocían bien quién era Jesús y que era el único que podía darle sanidad.
Jesús era el único al cual ellos podían decir: Maestro, Jesús, Rabí, Señor, ten misericordia de nosotros. Aleluya. Ellos eran los únicos que sabían que Jesús tenía la solución para sus vidas. Solamente Jesús tenía la solución para ellos, y ellos lo sabían, lo habían oído, lo habían aún percibido, habían quizás visto alguna que otra cosa, lo habían recibido por testimonios de otros. Sabían que si estaba allí Jesús, Jesús podría darle lo que sus vidas necesitaban. Habían oído su fama, tal vez habían discutido y llegaron a la conclusión de que era su única y vital esperanza. De repente escuchan estos leprosos de que Jesús anda por allí, de que había llegado a aquella zona, de que estaba cerca de donde ellos reposaban, de donde ellos estaban. Esta era la oportunidad, la única oportunidad. Quizás no había otra oportunidad. Era el tren que pasa y no llega más. Es el tren que pasa y no llega más. Y ellos sabían de que ese tren, no había tren en aquella época, pero de que esa oportunidad estaba allí y que era la única oportunidad para que sus vidas fueran sanadas y fueran bendecidas. Jesús estaba allí. La oportunidad de recibir el milagro. La oportunidad de recibir el milagro. Recuerdo, ¿verdad?, a la familia, a mi hijo, a Yadi, a la familia, cuando clamaron a Dios. Ellos sabían de que solamente Jesús podía hacer el milagro. Clamaron y Jesús bendijo. Tenemos respuesta: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Clama y los cielos se abren y la lluvia cae y tu corazón es bendecido. Bendito sea el Señor. Los leprosos clamaron: Señor, ten misericordia de nosotros. Eres la única oportunidad. Tú eres la solución, Señor. Maestro, ten misericordia de nosotros. Jesús lo mira y le dice: oye, id a los sacerdotes, dice el texto. Y ellos hicieron algo que nosotros tenemos aquí que sacar una enseñanza breve, que no lo he puesto como primer punto, pero te lo he puesto más así, breve. Fueron obedientes a la voz de Jesús. Fueron a los sacerdotes. No se quedaron diciendo: bueno, tú no eres Jesús. Tú no eres aquel que hace milagros. ¿Por qué no nos sanas ahora? ¿Por qué tenemos que ir? No discutieron. Yo no sé a ti, hermano, pero hay veces que tenemos que ser sinceros. ¿Cuántas veces discutimos con el Señor? Aún siendo creyentes, aún siendo hijos de Dios, aún teniendo el Espíritu Santo, ¿cuántas veces nos quedamos diciendo: bueno, Señor, ¿y por qué? ¿Y por qué? Bueno, ¿por qué no de otra manera, Señor? Yo sé que sí, que aquí lo sabemos. ¿Por qué, Señor? Todo queremos que entre por nuestro plano mental, por nuestra estructura mental y de pensamiento y de forma y de modelo y de criterio. Bueno, Señor, el por qué. Yo tampoco veo a Josué diciéndole al Señor: Josué, da 7 huertas a las murallas para que... Y diciendo Josué: bueno, Señor, ¿por qué 7? ¿Por qué no 5? Tantas vueltas hay que dar, ¿por qué no 5, verdad? ¿O por qué no 8? Tienen que ser... No, van. Jesús le dijo: id. Y ellos fueron. No se quedaron discutiendo. Seguramente, en mi opinión, mi humilde opinión, si se hubieran quedado discutiendo, no hubieran recibido el milagro, porque hubieran dudado de la voz de Jesús. Ellos obedecieron. Jesús, creemos que tú eres Jesús, sí, tú eres el Dios de los cielos, tú eres Jesús, tú eres el Maestro. Y a la vuelta, en obediencia y por la obediencia, el Señor lo sanó. Bendito sea Jesús. Lo sanó. El Señor lo sanó.
por la obediencia que tuvieron. Señor, tú dices que vayamos, vamos al sacerdote. Sabemos que el sacerdote a nosotros no va a hacer nada, pero tú lo dices, yo voy. Y fueron sanados. Todos fueron limpiados. Todos fueron limpiados. Pero quiero decirte 3 cosas que aquí ocurre, rápida, sencilla. Todos fueron limpiados. Pero quiero decirte algo. Solamente uno volvió dándole la gloria y las gracias al Señor. Solamente uno. Solamente uno. Solamente uno. Me ha gustado la oración de nuestro hermano, que con agradecimiento, dándole las gracias al Señor. ¡Qué bueno! Ya el hermano estaba ahí en el Espíritu, dándole las gracias al Señor por lo que Él ha hecho, hace y hará con su iglesia. Porque su iglesia, escúchame bien, su iglesia camina en victoria y va de triunfo en triunfo. No creas lo contrario, no. Más tenemos palabra, promesa del Señor. El Hades no prevalece, es la iglesia. Es la iglesia, aleluya. Es la iglesia la que va en victoria. Es la iglesia la que gana la batalla. Es la iglesia. Fue Jesús quien les pisó la cabeza a la serpiente. Es la iglesia la que tiene el poder aún sobre los demonios. En el nombre poderoso de Jesús. Es la iglesia. Pero la iglesia es la que tiene que tomar conciencia de lo que Dios ha hecho con ella y decir, Señor, yo estoy aquí para darte la gloria y las gracias a ti, al único que se lo merece. Dice que ese único leproso, fueron 10 y uno volvió a dar a Dios, volvió a buscar a Jesús. Y quiero decirte algo, una vuelta a Dios. Una vuelta a Dios en agradecimiento. Querido hermano y hermana que tú estás aquí, vuelta a Dios en agradecimiento. Los que estamos aquí estamos, pero yo desconozco tu corazón, lo desconozco. El Espíritu Santo sí. Y sabe la distancia que tú o yo nos encontramos. Y entendedme de manera espiritual. Entendedme de manera espiritual. El Espíritu Santo está claro, está en nuestro ser. Nosotros somos habitación del Espíritu Santo. Pero ¿qué relación tú y yo tenemos ahora mismo la iglesia con el Espíritu Santo? ¿Qué relación tienes? ¿Cerca, alejada, estrecha, no estrecha? ¿Estás de espalda o estás mirando el rostro de Dios? ¿Cómo estás? ¿Cómo estamos? Uno volvió glorificando a Dios, uno. La iglesia necesita tu vida, necesita mi vida, necesita la comunión con Dios continuamente, permanentemente. Y en algo que Dios bendice. Y es que a Él, su corazón se llena de gozo cuando a ti y a mí nos ven diciéndole, Señor, gracias. Gracias, Señor, gracias. Reconozco tu misericordia, reconozco tu bendición, reconozco tu socorro, reconozco tu gracia. Me des o no me des, ojo, me des o no me des, tú eres Dios y yo te alabo. Bendito Dios. Aleluya. Porque muchas veces, y nos ocurre, damos gracias pero solamente cuando recibimos algo, cuando no ni nos acordamos. Le tenemos que dar gracias por su obra en nuestras vidas. Amén. Por su obra en nuestras vidas. Por sus milagros en medio de nosotros. Por su milagro en tu vida y en mi vida. ¿Sabes por qué? Porque el pecado es la peor de las lepras. El pecado es la peor de las lepras. Y tú y yo, antes de conocer a Jesús, éramos leprosos. No quiero ofender a nadie. Si ofendo tu sensibilidad, me perdonas. Pero esta es la realidad de tu vida y de mi vida. Éramos leprosos, espiritualmente hablando. Muertos pero vivos. Muertos espiritualmente. Muertos, como dice el apóstol Pablo, en nuestros delitos y pecados. Hijos de desobediencia y de ira.
Pero Dios cambió nuestro corazón cuando reconocimos a Jesús. Pero éramos los leprosos de este mundo. Todavía sigue habiendo mucha lepra en este mundo. El pecado nos lleva a esos lugares apartados y de inmundicia. El pecado nos lleva al abismo, el pecado nos lleva al infierno, el pecado nos lleva a esa atadura. Aún los demonios que se atrapan y nos encadenan y encadenan a los seres humanos. Pero Jesús viene para sanar y para libertar a los leprosos. ¡Aleluya! Jesús viene para levantar, para bendecir. Dios nos ha librado del pecado, nos ha sanado de nuestra lepra, de todas nuestras maldades, nos ha dado vida eterna, vida en abundancia y nos ha bendecido con su presencia, con el fluir de su Espíritu Santo en nuestras vidas. Bendito sea su nombre, bendito sea su nombre. Debemos de ser agradecidos. Debemos de ser agradecidos por el perdón de nuestros pecados y la sanidad de nuestra alma, por cada milagro recibido. Por cada milagro recibido. Hay una frase que se dice por aquí mucho por Andalucía. Yo la he puesto como título, Josué, cuando tú lo pongas ahí. El agradecido es de bien nacido. ¿Habéis oído alguna vez esa frase, verdad? El agradecido es de bien nacido. Dios reconoce, bueno, porque Él dice, y yo me imagino a Jesús, siendo Dios y mirando a aquel leproso y qué tristeza. Yo creo que eso lo dijo Jesús con tristeza, porque a Él le costaba entrar en ira, y más cuando era con Él le costaba entrar en ira. Él se airaba cuando las cosas iban en contra de su padre, como aquella vez en el templo, los cambistas. Él se airó viendo que la casa de su padre la habían vuelto una cueva de ladrones, ¿verdad? Pero cuando era con Él tenía esa templanza, ese amor, ese mirar, esa mirada. No sé, yo estoy deseando llegar al cielo para mirar esa mirada de fuego, ¿verdad? Esos ojos brillantes, esas cosas que habla el Apocalipsis de ese ser. Esa mirada que Jesús dijo, ¿no han sido 10? Solamente viene uno. Qué pena, ¿verdad? Qué lástima. ¿No han sido 10? Solamente viene uno. El agradecido es de bien nacido. Amén. El desagradecido, puntos suspensivos. Segundo lugar, dice que volvió glorificando a Dios. Voy resumiendo ya prácticamente casi finalizando. Glorificando a Dios, dice que volvió glorificando a Dios, en voz alta glorificando a Dios. Yo recuerdo cuando estábamos en la clínica, aquel día que pasó aquello con Abraham, que él lo contaba el domingo, y dice que él gritaba, lo contó aquí, que él gritaba en medio del hospital, la gente diciendo, este chaval le ha pasado algo, se ha caído, se ha dado un golpe en la cabeza, a este chaval le pasa algo. Pero él glorificó a Dios allí delante de todo el mundo, empezó a cantar alabanza, vio la gloria de Dios. Ahora, ¿qué ocurre? Eso tiene que permanecer. Y ahora se tiene que ver los corazones agradecidos. Y amén, está la familia aquí, pero ahora eso tiene que nacer en el corazón, ¿verdad? Ese agradecimiento vio y volvió dándole la gloria a Dios. Esto le pasó a este leproso, al único. Volvió glorificando a Dios y exaltando el nombre de Dios, gritando el nombre de Dios. Querido hermano y hermana, quiero decirte en esta mañana de que no te dé corte, vergüenza, apuro, no tengas prejuicio en gritar el nombre de Dios. Hay muchos que gritan nombre de dioses falsos y están gritando y están levantando estatuas y etcétera, etcétera, etcétera. Dioses que no hacen nada, dioses que tienen pies pero no andan, que tienen manos pero no te pueden tocar, que tienen ojos muy bonitos pero no te pueden ver porque son de piedra, no tienen corazón, no pueden sentir ni sufrir contigo. Jesús sí, Jesús te mira y te dice, yo te sano, yo te levanto, yo te doy la salvación, porque soy el único que lo puede hacer, porque yo soy Dios y te amo, porque te amo con amor eterno. Él es Dios. Por eso hay que glorificar el nombre de Dios. Por eso sea aquí, cuando alabemos, canta a Jesús, grita su nombre.
¡Levántalo! En medio de la calle, levántalo el nombre de Jesús. Jesús vive, Jesús es real, es el Rey. Y al Rey hay que dedicarle pleitesía, hay que aclamarlo y hay que amarlo por encima de todo, porque Él se lo merece. Los agradecidos alaban a Dios. Los agradecidos alaban a Dios. Hay que glorificar a Dios a gran voz. La iglesia tiene que alabar a Dios aún dentro de las dificultades, de las pruebas, de las crisis, de la enfermedad y de todo lo que tú estés pasando, porque aún ahí Dios está contigo. Dios no nos abandona. Aún pasemos por el desierto, la nube de su gloria, su Shekinah, está con nosotros. Su presencia está todos los días con nosotros hasta el fin del mundo. El agradecimiento nos lleva a darlo todo, nos lleva a gritar y a hablar del nombre de Cristo. Pero ¿cómo fue? ¿Cómo fue? Acabo aquí. ¿Cómo fue? Quédate con esta pincelada que te voy a dar. ¿Cómo fue el tamaño? ¿Podríamos discernir el tamaño de ese agradecimiento? ¿Lo podemos medir de alguna manera? Yo creo que sí. Y para mí me habla mucho el texto cuando dice el verso 16, y se postró rostro en tierra. Ese fue el tamaño, de cierta manera, exterior, porque lo que había en el corazón, lo que había ocurrido en el corazón del leproso, ese encuentro espiritual con Jesús de Nazaret, ahora exteriormente estaba demostrando su agradecimiento. Daros cuenta, para un judío, para un samaritano, para uno de aquella época, postrarse delante de un ser humano, el que se postraba es porque reconocía que había realeza, que había algo del cielo, aleluya. Y dice que el leproso se postró con el rostro en tierra y lo adoró, aleluya, y lo adoró, aleluya. Bendito sea el Señor. ¿Es así nuestra adoración? Nuestro agradecimiento es de ese tamaño, nuestro agradecimiento, nuestra adoración. Se postró dándole gracias. Todos fueron sanados, todos recibieron el milagro, pero solo uno volvió dándole la gloria y adoración. Solo uno. ¿Cuántas personas, querido hermano y hermana, cuántas personas son sanadas, son liberadas, pero no vuelven? No vuelven. ¿Cuántas personas conoces tú? ¿Cuántas personas conozco yo? A través de los años, aquellos que llevamos 10, 20, 30, como algunos de los que estamos aquí, ya 30, más de 30 años, en las cosas del Señor. ¿Cuántas personas hemos visto que han sido tocadas por la mano de Jesús, que han sido sanadas por la mano de Jesús, que han obtenido el milagro por la mano de Jesús, pero no han vuelto a dar gracias a Jesús? Porque esa actitud se reconoce cuando uno se postra delante, en adoración, Por eso quiero explicarte ahora para que tú entiendas algo conmigo. La adoración, que es de manera, podríamos decir, física, postrarte delante del Señor. La adoración es sujetarnos a Dios en obediencia a su voluntad, entregarnos totalmente a Él, reconociendo su amor, reconociendo su gracia sobre nuestras vidas. Dios busca gente, además lo dice el capítulo 4, ¿verdad?, del Evangelio de Juan. Dios busca que lo adoren en espíritu y en verdad. Hay muchos que lo adoran de labios y de manos y de pies, pero Dios todavía está buscando gente que lo adoren en espíritu y en verdad. Dios busca gente que lo adoren, que lo alaben, que tengan con Él comunión, que tengan con Él una íntima relación a través de la persona que Él ha dado de la Trinidad, que es el Espíritu Santo fluyendo sobre nuestras vidas, fluyendo en medio de la iglesia. Gente
que tengan esa comunión, que fluya el diálogo continuo de la oración e intercesión, de la dependencia de Dios, con agradecimiento y una poderosa presencia del Espíritu Santo fluyendo en las vidas en medio de la iglesia. Dice que la adoración, te prometo que acabo aquí, adoración, en el hebreo la palabra es shahá, y significa postrarse en homenaje, rendirse, reverenciar, arrodillarse, humillarse, entregarse, dar gracias. Pero dice que en el griego, en el cual el Nuevo Testamento está escrito, la palabra es proskuneo y significa suplicar, besar. Y hay una imagen que la explica un teólogo erudito en el griego, que dice que es como cuando ese postrarse en reverencia es como ese perro que, humillado ante la presencia y la majestuosidad de su dueño, le lame la mano. Esa adoración, ese postrarse, ese entregarse, ese darse, ese yo no valgo, vale tú, mi dueño, mi Señor, mi Rey, mi alto refugio, aleluya, mi socorro. Dice que significa entregarse a su servicio sin reservas. Eso es adoración. Y con total abnegación y gratitud. Por lo tanto, hermano, hermana, la adoración podríamos decir que es entrega incondicional y absoluta, rendición total de la vida a alguien en servicio, amor y gratitud. Eso es lo que hizo el leproso cuando fue allí y se postró delante de los pies de Jesús. Dijo: Señor, estoy aquí como el perro con su amo. Estoy aquí para servirte a ti en entrega, en amor y en gratitud, de manera incondicional. No son mis derechos, Señor, sino mis deberes hacia ti. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dicho esto, déjame que te diga algo, ¿no?, que tengo en mi corazón, en el espíritu, ¿no? Dicho esto, a mí me gustaría de que tú hoy, mañana, pasado, en esta semana, en estos días, vieras a alguien que seguramente ha sido tocado por Jesús en algún momento de su vida, ha estado en algún lugar reuniéndose, aquí o en otros lugares, pero por alguna u otra razón no está. Y tú lo vas a ver. Medita en esto que te voy a decir, y reflexiónalo en el espíritu. Y dile con amor, dile con amor, dile con amor, dile con amor. Hermano, hermana, vuelve tu rostro a Dios, vuelve a dar gracias al Señor. Y ahora te lo voy a hacer sencillo, práctico, aplicable a tu vida, conforme a lo que hemos leído la interpretación de este postrar en adoración. Mira lo que te voy a decir, práctico, sencillo. Seguramente te va a decir: hermano, hermana, no hace falta reunirse en ningún lugar para yo darle gracias al Señor, yo le doy gracias todos los días. Y dice la verdad, no hace falta reunirse en ningún lugar. La iglesia no nació en ningún lugar de piedra, la iglesia nació en la calle, la iglesia se desarrolla en los caminos, la iglesia fluye en todos los contextos, el Señor está en todo lugar, amén, amén. Pero aquellos que son agradecidos y que adoran al Señor con todo su corazón y que verdaderamente le dan gracias porque han recibido esa sanidad de esa lepra y vuelve al Señor en gratitud,
es esta adoración, es servicio, es entrega, es amor, es gratitud, es entrega sin derechos, sino con responsabilidades. Y la Iglesia, cuando nace en la calle, empieza a reunirse y todos lo tienen junto, orando, estudiando, compartiendo. Bendito sea el Señor, y se forma lo que es la Iglesia de nuestro Señor bendito. ¡Aleluya! Bendito sea el Señor. Por eso los que han sido leprosos se reúnen. Por eso los que han sido leprosos buscan una iglesia. Por eso los que han sido leprosos oran al Señor. Por eso los que han sido leprosos estudian su palabra. Por eso los que han sido leprosos se reúnen con sus hermanos, con los otros leprosos que han recibido la sanidad de su alma. Amén. Cierra tus ojos en esta mañana.